Que la paz de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno. Quisiera mencionar en la historia del Evangelio, dice que cuando se celebraba la Pascua de los judíos, Jesús fue con sus discípulos como acostumbraba. Y en aquella Pascua Jesús se presenta en el templo y hace una invitación diciendo así: el que tiene sed, venga a mí, beba, y como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. En aquella Pascua también Jesús se presenta como el Cordero Pascual, diciendo que Él celebra la cena y de ahí toma pan, vino, y les dice a los discípulos: este es mi cuerpo que por ustedes va a ser entregado, este es mi sangre de nuevo pacto para remisión de pecados. Cuando pienso en la Pascua que celebran los judíos, no puedo dejar de pensar cuando el pueblo israelita era esclavo por Faraón por 430 años y llegó el momento que Dios los visita para sacarlo de la cautividad, y ellos estaban en el imperio más poderoso de la historia, militar, económico, ciencia. Todo tenía Egipto. Era imposible penetrarle a Egipcio con cualquier ejército. No había ejército que le pudiera hacer frente por el poderío militar que tenían. Y ahí estaba ese pueblo y de repente aparece en la escena Moisés, el hombre llamado por Dios, elegido para ser el libertador del pueblo. Y él se presenta al faraón, al emperador soberbio, orgulloso, confiaba en su potencia, en su ejército, en sus armas, en sus soldados, en su caballería. Y este hombre viene, que él sabía quién era Moisés, el que creció en el palacio, el hombre que fue echado del palacio y que no sabían qué sucedió. 40 años después aparece con una locura, diciendo: deja ir al pueblo israelita porque el Dios de Israel ordena que ellos salgan a la libertad para que sean adoradores. Faraón no entendió aquello y se burló. Para él eso era una burla, era una falta de respeto. Que venga Moisés vestido humildemente como un pastor de ovejas, no como un príncipe, con marcas del desierto en su cuerpo, a decirle: el Dios de los hebreos me manda a decirte que deje a su pueblo. Y él dice: ¿quién es ese Dios? ¿Qué poder tiene? Si yo los tengo acá esclavos, trabajando en el ladrillo, yo les hago hacer mis torres, ellos amasan barro. ¿Qué Dios es ese? ¿Qué poder tiene? Yo conozco a mis deidades que conforme el odio, la furia de los sacerdotes hacen cosas. Son manipulados por los sacerdotes y por los emperadores, y los dioses hacen lo que ellos quieren que hagan. Según usando a los dioses, matan, asesinan, destruyen. Pero ¿qué Dios es ese? ¿Y cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Y Moisés dice: él simplemente te manda a decir que deje a su pueblo libre para que le adore. Ya cumplió el tiempo. Ahora Faraón mira y no puede entender, porque no ve a Moisés con un ejército armado, no ve a Moisés trayendo estrategia militar, y él se burla, él no quiere y se ríe y se endurece por eso, porque él dice: ¿cómo vas a libertar a este pueblo? No tenés un ejército, no tenés estrategia militar, no tenés un grupo de gente sabia con vos para que te ayuden para sacar a este pueblo. ¿Cómo lo vas a sacar? No hay manera, no lo voy a dejar. Y no lo quiere dejar. Entonces Dios comienza a hacer maravilla. Y Dios no liberta al pueblo israelita con ejército, con arma, con espada, sino con maravilla sobrenatural. Eso es lo inteligente, lo sabio y lo hermoso del Evangelio. Que el Evangelio, Dios obra en lo sobrenatural, no en lo natural. Jesús, para millones de gente, para el mundo, Él es locura, porque ¿cómo puede ser que por una muerte de alguien seamos salvos? El mundo no puede entender. Los israelitas tuvieron que obrar en fe en Egipto
que por la muerte de un cordero y la sangre puesta en la puerta, ellos iban a ser guardados de la muerte. Y ellos tuvieron que actuar en fe y en obediencia, y ellos lo hicieron así. Por fe y obediencia, en aquella tarde ellos tomaron el cordero, lo sacrificaron, pusieron la sangre del cordero en fuentones, tomaron hisopo, pintaron las puertas, las dinteles de la puerta, los marcos, y se encerraron en obediencia, fe y obediencia, que el heridor, que la muerte iba a pasar esa noche. Y esa noche pasó la muerte y mató a todo primogénito en Egipto, pero ellos estaban comiendo el cordero, ellos estaban con gozo y con alegría tomando vino dulce. ¿Por qué? Porque la Pascua es eso, pasar por alto la maldición que venía sobre nosotros por nacer en pecado. En la cruz del Calvario, Jesucristo tomó la maldición y pasa por alto. Nosotros no tenemos maldición, somos libres. Ahora, en este tiempo que vivimos, nosotros, que ya entendemos que la Pascua fue celebrada, que nosotros celebramos sin panes de levadura, sin corrupción, sin inmoralidad, sin conciencia de pecado, porque nosotros la conciencia es limpia, somos conscientes, conciencia fue purificada por la sangre del Cordero, no tenemos resentimiento ni dolor, no tenemos culpa, porque la culpa llevó. ¿Cómo puede ser que la sociedad evangélica todavía vive amargada, frustrada, no disfruta la libertad? Cuando Jesús dijo que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Así como Dios libertó literalmente a Israel de Egipto, de la esclavitud de Faraón, hoy Dios nos liberta espiritualmente, pero hay una diferencia, no hay mucha diferencia entre los israelitas y el pueblo actual de profesantes del Evangelio. Estos judíos, israelitas, hebreos, fueron libres literalmente de Egipto, salieron de la nación egipcia, del imperio egipcio. Pasaron el Mar Rojo con maravillas, sobrenaturalmente, no pasaron natural, fue sobrenatural. Pasaron el Mar Rojo, se internaron en el desierto y Dios obrando sobrenaturalmente, dándole alimento, cuidando de ellos con sombra, con calor. Y ellos fueron libres de esclavitud, pero no fueron libres sus almas, sus mentes. Siguieron siendo esclavos y murieron como esclavos. Nunca experimentaron la verdadera libertad, nunca fueron libres porque siempre estuvieron atados a Egipto. Hay millones de gente hoy que recibieron el Evangelio, pero nunca son libres, nunca disfrutan la libertad. Siempre tienen culpa, resentimiento, dolor. Y hoy yo les pregunto a través de esto que muchos quieren celebrar la Pascua con la tradición. La Pascua no es tradición. La Pascua es judía para los judíos. La Pascua no es romana, la Pascua no es cristiana. La Pascua es de los judíos. Ellos fueron libres literalmente de la esclavitud de Roma. Ellos fueron libres egipcia, de la esclavitud egipcia. Ellos fueron libres literalmente. Y ellos tienen una orden. Ellos tienen una orden perpetua por todos los siglos, que mientras existan, ellos tienen que recordar, memorizar que un día sus ancestros, sus padres, estuvieron esclavos en un imperio y no fueron libertados por ejército, por espada, por estrategia humana. Fueron liberados literalmente, sobrenaturalmente, por la mano de Dios. Dios lo liberó. No fue un hombre, no fue un ejército, fue Dios. No vino una invasión de otro país, invadió Egipcio y los hebreos salieron libres. No, ellos dentro de Egipto, sin tener un ejército, sin tener armas, sin tener espada, siendo esclavo, con un solo hombre que venía ahí vestido andrejoso, con un bastón en la mano, que no tenía vestimenta de nobleza, que tenía vestimenta de pastor de oveja, con ropas de desierto, con sandalia de cuero de animales. Ese hombre, con la autoridad del cielo, ese hombre entró y solamente con una palabra, el Dios de los hebreos dice, deja a mi pueblo salir libre para que me adore. Ese hombre, tomando la autoridad de Dios en sus manos y ejecutando la orden de Dios, vieron maravillas, milagros y Dios los sacó. Hoy nosotros no somos salvos por poder humano ni político, somos salvos por la sangre preciosa del Cordero que se presentó por nosotros allá hace 2000 años
Él se presentó como el Cordero, se entregó mansamente, humildemente, no se negó, no abrió su boca, no se defendió, lo acusaron, lo escupieron, lo azotaron y le clavaron en una cruz, lo levantaron en el aire, lo dejaron ahí y ahí lo humillaron, le escarnecieron y le clavaron lanza en su costado. Él murió y esa sangre preciosa fue la que Él derramó para que hoy nosotros seamos libres. ¿Está experimentando usted la libertad por la cual Cristo nos hizo libre? ¿O todavía tiene cargos, culpas? ¿Todavía tu conciencia no fue lavada? Hoy te ofrezco esta libertad. Cristo te ofrece esta libertad. Tienes que ser libre, experimentar la libertad y vivir la libertad. No es natural, es sobrenatural, es milagro, es maravilla, es transformación de vida. La Pascua representa para los judíos la libertad de la esclavitud de Faraón. Cristo en esa Pascua murió para demostrarnos a nosotros, para presentarnos a nosotros la libertad de la esclavitud del emperador más grande que jamás tuvo la raza humana, Satanás, llamado el diablo, el que tomó cautivo al hombre en el Edén. Cristo vino y por su sangre, no por sangre ajena ni extraña, por su propia sangre, inocente, cordero, puro, Él entró en el imperio que imperaba Satanás, dentro del imperio, como entró Moisés dentro del imperio egipcio, y le dijo, por orden de Dios, deja al pueblo hebreo salir libre. Él entró con su propia sangre, donde imperaba Satanás, la muerte, y tomó la cautividad y trajo libertad a los que creen en Él, a los que le reciben. Y por su sangre somos libres. Ya no hay maldición y no hay pecado que pueda gobernar o destruir. Somos libres. Hoy usted está experimentando la libertad. Puede celebrar la Pascua como nosotros la celebramos, como dijo el apóstol Pablo. Todas las veces que nos juntamos, la Pascua del Señor que fue sacrificada, la celebramos. ¿Para qué? Para glorificar a Dios y agradecer a Dios. Que un día éramos esclavos del pecado, llevados a la muerte, condenados. Y Él entró por nosotros en el imperio que imperaba Satanás y tomó la muerte y la dominó y trajo a luz la vida y la inmortalidad. Y hoy podemos ser libres de la maldición y podemos disfrutar y vivir. ¿Cómo estás? ¿Estás libre? ¿Estás libre en Cristo? ¿Disfrutas la libertad? Si no, hoy es el día. Yo te ofrezco la libertad en Cristo y que puedas caminar en libertad, experimentar la libertad, disfrutar la libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los bendigo. Que Dios añada bendiciones sobre cada vida, que usted pueda recibir la libertad, que pueda recibir paz y vivir la vida de Cristo. La vida de Cristo es vida de gozo, de paz y de placer y de disfrutes.